El Polo Sur es más que pingüinos y nieve interminable. Hay un mundo fantasma oculto dentro de él. Mira, está justo aquí en el globo terráqueo. No confundas la Antártida con el Ártico, que está en la parte superior de nuestros mapas. Es mucho menor en tamaño y, seamos honestos, mucho menos misterioso. La capa de hielo que cubre la Antártida tiene un espesor de aproximadamente 1,6 a 4,8 kilómetros, lo que equivale a hasta 16 torres Eiffel apiladas una sobre otra. Esta enorme manta oculta las verdaderas características y contornos del territorio de la Antártida. Todavía no sabemos mucho sobre este misterioso continente y hay que culpar al hielo y a la nieve por eso. Ni siquiera conocemos la verdadera forma y tamaño de este continente. Mapear la Antártida sin algunas palas gigantes es una tarea increíblemente difícil. Pero los satélites aprendieron a penetrar el hielo con sus cámaras, y ahora sabemos que en realidad hay un paisaje antiguo, enorme y dramático bajo la nieve, el fantasma del pasado. Hace unos 90 millones de años, la Antártida era un lugar mucho más cálido. Era en realidad una selva tropical exuberante con montones de plantas y probablemente llena de vida. Incluso tenía ríos que la atravesaban. Luego vino el hielo. Esto ocurrió hace aproximadamente 34 millones de años, durante la transición del Eoceno al Oligoceno, cuando nuestro planeta se enfrió significativamente. Fue el inicio de una de nuestras varias edades de hielo. La Tierra permaneció, pero ahora estaba oculta bajo hielo y nieve que se volvían cada vez más gruesos. A la vista común, la Antártida se convirtió en un desierto blanco, vasto, plano y desprovisto de características. El tiempo pasó. Esta enorme capa de hielo se movió, suavizó y desplazó el suelo que tenía debajo. Durante millones de años cambió el aspecto de la Tierra. Ahora, si miráramos bajo el hielo, no habría rastros del Polo Sur original, excepto por un lugar. En áreas donde el hielo es especialmente grueso y no se mueve mucho, como en el este de la Antártida, en realidad ha funcionado al revés. Se ha convertido en una especie de manta supergruesa que protege la Tierra. Normalmente cosas como el viento o la lluvia desgastan el suelo con el tiempo de manera lenta, lo que cambia su forma. Pero tenemos esta cobertura de hielo protectora, la cual evita que estos procesos naturales lleguen a lo que está debajo. Entonces el terreno se mantuvo casi igual durante millones de años, como si hubiera estado congelado en el tiempo. Esta área especial cerca de las cuencas subglaciales de Aurora y Schmidt se ha convertido en el fantasma del paisaje de la Antártida. Este lugar apenas ha sido tocado desde que quedó cubierto de nieve hace 34 millones de años. Es una huella histórica, un sitio que puede mostrarnos cómo lucía el suelo de la Antártida antes de convertirse en una pesadilla helada. Cuando los científicos observaron debajo de la Antártida Oriental, vieron un asombroso fantasma. Las huellas de los ríos que fluían allí hace millones de años, diversos valles y unas extrañas islas pequeñas, además de 3 grandes porciones de tierra en forma de letra U. Oye, ¿de qué se trata eso? Como puedes ver, los continentes en nuestro planeta están en constante movimiento. Se deslizan a lo largo del manto de lava ardiente como cereal en leche. A lo largo de la historia se unieron y separaron varias veces. Hace cientos de millones de años, varios continentes formaron parte de un gigantesco Gondwana. La Antártida era uno de ellos. Solía ser una gran masa de tierra. Pero cuando Gondwana se fragmentó, el pobre continente fue estirado por fuerzas tectónicas. Partes de tierra fueron separadas unas de otras. ¡Suaj! Y se desgarraron. Y así fue como obtuvimos estos grandes pedazos o bloques de tierra bajo las gruesas capas de hielo. En cualquier caso, los científicos ahora quieren explorar un poco más este fantasma. Pero para estudiarlo a fondo, necesitan perforar realmente a través del hielo, como usar un popote para llegar al fondo de un batido espeso. Esto los ayudará a recoger algunas rocas y tierra desde muy abajo para aprender más sobre la historia y clima de nuestro planeta. La Antártida es el 5º continente más grande del mundo, aproximadamente más grande que toda Europa o Australia, por lo que compite en tamaño con toda América del Sur. Aparte de la Antártida Oriental que discutimos, hay varias regiones más. La península antártica, el Polo Sur, la Antártida Occidental y el Mar de Ross. El continente es básicamente un terreno congelado y todo su paisaje oculto y misterioso ha sido menos explorado que el terreno de Marte. Solo sabemos con certeza que sin hielo no solo sería plano y vacío, sino que sería un mundo entero lleno de grandes montañas, enormes cañones e incluso ardientes volcanes. Algunos de estos volcanes son tan enormes que sobresalen por encima de las capas de nieve. Solo en la Antártida Occidental hay al menos 138 volcanes, aunque actualmente solo alrededor de 8 o 9 de ellos están activos.
Uno de los más locos es el monte Erebus, el volcán más austral y el más alto del continente, con unos 3.800 metros de altura. Y muy por debajo de la capa de hielo, este lugar alberga cuevas subvolcánicas muy hermosas. Las temperaturas allí son lo suficientemente cálidas para andar en camiseta. La península antártica o Antártica Menor parece un grupo de islas montañosas ubicadas profundamente bajo tierra. Tienen rocas volcánicas más nuevas que son parte del Anillo de Fuego del Pacífico, el cual es como un gran círculo de volcanes y zonas sísmicas alrededor del Océano Pacífico. La Antártida Mayor es una vasta región casi tan grande como Australia. Comprende la Antártida Oriental y el Polo Sur. Bajo el hielo es una tierra de rocas que han existido durante muchísimo tiempo, incluyendo la zona especial que mencionamos. Probablemente sepas que la Antártida está casi desprovista de humanos. No es de extrañar con una temperatura media de unos menos 43,3 grados Celsius. Pero a pesar de que este lugar es horriblemente frío y desolado, la vida aún se aferra. ¿Lo adivinaste? En el inframundo. En 2017, científicos encontraron rastros de ADN de algas, musgo e incluso posiblemente pequeños animales desconocidos en las profundas cuevas. Eso significa que, incluso en condiciones tan extremas, todavía existen ecosistemas únicos que prosperan en pequeños bolsillos cálidos aislados bajo la nieve. Hubo otro hallazgo increíble bajo la plataforma de hielo Ross en la Antártida. Un ecosistema vibrante dentro de un río subterráneo. Los científicos han sospechado por mucho tiempo que el subsuelo de la Antártida debería tener algunos lagos y ríos de agua dulce. Un día, un satélite divisó allí un surco. Decidieron explorarlo y usaron un taladro de agua caliente para abrirse paso a través del hielo. Cuando llegaron al inframundo, dejaron caer una cámara en uno de esos ríos subterráneos de agua dulce. Al principio pensaron que solo encontrarían algunas rocas o algo así, pero en su lugar se toparon con cientos de anfípodos, diminutas criaturas parecidas a camarones. Los pequeños se aglomeraron rápidamente alrededor de la lente. Los camarones bloquearon la cámara y los científicos no pudieron observar lo que querían. Bastante gracioso, pero al menos eso significa que realmente hay un ecosistema importante en lo profundo de la Antártida. Ahora van a explorarlo. Y todo esto es solo el comienzo del misterioso inframundo. La nieve de la Antártida también oculta el cañón más profundo de la Tierra bajo el glaciar Denman. Bueno, la fosa de las Marianas sigue siendo el punto más profundo de la Tierra, pero es parte de la corteza oceánica, geológicamente hablando. Además, en 1958, exploradores encontraron una enorme cordillera bajo el hielo, tan grande y alta como los famosos Alpes. La cordillera se extendía alrededor de 1.200 kilómetros con picos tan altos como 2,70 kilómetros, y toda esta magnificencia está enterrada bajo toneladas de hielo. ¿Quién sabe qué más podríamos encontrar allí? La Antártida contiene alrededor del 60% de toda el agua dulce de nuestro planeta, lo que significa que sería bastante malo si se derritiera. Por ejemplo, existe este glaciar del juicio final, conocido oficialmente como el glaciar Thwaites. Es una enorme formación de hielo aproximadamente del tamaño de Florida y se está derritiendo ahora mismo. Cada año, los niveles del mar suben un 4% debido a esto. Si este coloso se derrite por completo, los niveles del mar en todo el mundo aumentarán 0,6 metros, lo cual podría no parecer mucho, pero sería catastrófico para las áreas costeras. Afortunadamente, investigadores han descubierto que incluso si su plataforma de hielo colapsara en los próximos 50 años, el glaciar en sí no retrocedería tan rápido como temían. Sigue perdiendo hielo rápidamente, pero sería un proceso bastante lento. ¡Mira esta roca! A primera vista parece una roca común y aburrida, como las que puedes ver al caminar por la playa. Su color no se destaca y su peso es bastante normal, de alrededor de 2 kilogramos. Pero todo cambia cuando descubres que esta roca nació en Marte, viajó hasta la Tierra y terminó en la Antártida. Ahora la historia suena mucho más fascinante. Así que vamos a descubrir los detalles. La investigadora Roberta Score, quien trabajó en el proyecto ANSMET, que significa Búsqueda Antártica de Meteoritos del Programa Antártico de Denver, encontró este meteorito, el ALH84001, en 1984. Si deseas descifrar el nombre del viajero espacial, puedo ayudarte. Proviene del lugar donde la científica lo detectó, las colinas Allen de la Antártida, de ahí ALH en inglés. Y luego tenemos el año de descubrimiento y el número de la muestra. Si piensas que Roberta levantó la roca y exclamó algo como «¡Yujú! ¡Estoy sosteniendo un pedazo de Marte!»,
tendré que decepcionarte. Al principio no estaba para nada claro de dónde provenía el meteorito, y algo confundió aún más a los investigadores. Era muy diferente de otros grupos de asteroides encontrados en nuestro planeta. Está bien, pero entonces, ¿cómo descubrieron que se trataba de un visitante de Marte? Todo gracias a rastros de gas similares a los que componen la atmósfera del planeta rojo. Aprendimos sobre su composición gracias al valiente Viking Lander que realizó los análisis necesarios in situ en 1976. De todos modos, volviendo a nuestro descubrimiento rocoso, es realmente muy especial, y no solo porque llegó desde un lugar muy, muy lejano. De entre esos varios miles de meteoritos encontrados en la Tierra, solo alrededor de un centenar probablemente provienen de Marte. Y aún así, nuestro amigo ALH 84001 es diferente de ellos y parece ser parte de un grupo separado. Entonces, vayamos al pasado y sigamos la historia de vida de este viajero cósmico. Es muy probable que se haya formado hace unos 4.000 millones de años en el planeta rojo. Un día, que no era muy diferente de otros, resultó ser un cambio de vida para esta pacífica roca. Un impacto meteórico la catapultó al espacio y comenzó su propio viaje como un pequeño asteroide. En ese entonces era mucho más grande que cuando fue descubierto en la Tierra. En un momento dado, ALH se acercó a nuestro planeta y, quién sabe, tal vez decidió explorarlo. Así fue como, hace 13.000 años, terminó su viaje espacial colisionando con la Tierra. Este fragmento marciano es el más antiguo que tenemos, pero al principio no era tan popular. Recién en 1996 se volvió mucho más famoso, después de un descubrimiento revolucionario. Verás, algunos investigadores de la NASA comenzaron a preguntarse, bueno, el fragmento es obviamente muy antiguo, pero entonces, ¿podría haber registrado alguna traza de vida que prosperó en Marte en el momento en que se formó? ¿Y adivina qué? Resultó que estos científicos tenían razón. Detectaron trazas de partículas de magnetita muy finas, que eran similares en estructura y composición química a las partículas que tenemos en la Tierra. Se las llama magnetofósiles y son producidas por bacterias magnetotácticas. Entonces, eso podría significar que, en algún momento, hubo alguna forma de vida en Marte. En abril de 2020, científicos de la Agencia Espacial Japonesa hicieron otro descubrimiento. Detectaron nitrógeno que contiene material orgánico de origen marciano en nuestro meteorito. Entonces, ¿quién sabe qué nuevos y asombrosos secretos podría revelar un examen más detallado del meteorito? Por el momento, sin embargo, todo lo que puedes hacer es viajar a la Antártida y encontrar algunos más. La cuestión es que este lugar es excelente para la búsqueda de meteoritos. Sorprendentemente, hemos encontrado cerca de 50.000 meteoritos en la Antártida y cientos de miles aún esperan ser descubiertos. Cada una de estas rocas espaciales puede contarnos una historia sobre la evolución del sistema solar. Por ejemplo, la primera roca lunar encontrada en el helado y desolado continente demostró que fragmentos de objetos espaciales más grandes que los asteroides también pueden terminar en la Tierra. Entonces, digamos que te inspiraste y decidiste ir a la caza de meteoritos hasta la Antártida. Bueno, prepárate para enfrentar serios desafíos. A pesar de su potencial abundancia, encontrar rocas espaciales no es tan fácil como podría parecer. Tendrás que visitar áreas remotas, y aún así no hay garantía de que puedas tener éxito. Y eso es en realidad un gran problema. Los meteoritos están desapareciendo de la vista. En la actualidad, los científicos encuentran cerca de 1.000 meteoritos en la Antártida anualmente. Pero según un nuevo estudio, alrededor de 5.000 más quedan ocultos cada año. Las culpables son las temperaturas en aumento. Preocupados, los científicos desarrollaron un modelo que podría ayudarnos a determinar dónde podrían emerger esos meteoritos. Este modelo era bastante complejo, ya que consideraba la cobertura de nieve, la temperatura de la superficie, la velocidad a la que fluye el hielo e incluso la inclinación del terreno. Después, realizaron simulaciones bajo diversos escenarios de calentamiento.
Resultó que los meteoritos efectivamente se hundían más allá de lo visible a medida que las temperaturas aumentaban. Decir que los investigadores estaban molestos es obvio. No esperaban que el cambio climático afectara tanto su trabajo. A pesar de que esas zonas están bajo cero, ese archivo crucial del sistema solar podría arruinarse. Pero volvamos a tu búsqueda de meteoritos. Si quieres aumentar tus posibilidades de encontrar uno, viaja a la base de montañas o afloramientos donde el hielo, que generalmente fluye hacia zonas más bajas, se ve obligado a moverse hacia arriba. Pero asegúrate de llevar tu rompevientos. En esos lugares, los fuertes vientos barren la nieve, dejando al descubierto un brillante y vívido hielo azul. En lugar de derretirse, este hielo antiguo puede transformarse directamente en vapor de agua y ayuda a descubrir meteoritos que de otro modo permanecerían ocultos. Debes apresurarte, sin embargo. Los meteoritos de la superficie desaparecen rápidamente. Incluso cuando las temperaturas están mucho más bajas del punto de congelación, las rocas aún pueden absorber algo del calor del sol y derretir el hielo. Es como si estuvieran creando túneles subterráneos, o debería decir bajo el hielo, para sí mismos, hundiéndose y escondiéndose de la vista. Algún tiempo después, cuando el hielo se vuelve a congelar, cierra las entradas de esos túneles, atrapa a los meteoritos en su interior y los oculta de la vista. Los científicos admiten que es muy complicado encontrar métodos eficaces para detectar meteoritos. Y si no nos apresuramos a desarrollar tales métodos, podemos perder entre 80,000 y 250,000 rocas espaciales en total. No es de extrañar que los científicos tengan la misión de encontrar más meteoritos. Se están enfocando en las zonas de acumulación de meteoritos. Esos son lugares donde los meteoritos a menudo se concentran en la superficie debido a características específicas de la geología, el flujo del hielo y las condiciones climáticas. Como ya sabes, puedes encontrar meteoritos en el hielo azul sin cobertura de nieve. Esto hace que sean fáciles de detectar, pero encontrar tales focos es cuestión de pura suerte. O tienes que pasar días y noches revisando mapas e imágenes satelitales en un intento de identificar zonas de hielo azul cerca de las estaciones de investigación. Permíteme presentarte a Verónica Tollenaar, una glacióloga, y su equipo. Han desarrollado un mapa inteligente de toda la Antártida. Para lograrlo, utilizaron aprendizaje automático y datos satelitales de la NASA, la Agencia Espacial Canadiense y otros. Este mapa destaca zonas donde podrían esconderse meteoritos basándose en hallazgos anteriores y en todo tipo de datos climáticos y de hielo. Al parecer, los mejores lugares para encontrar meteoritos están a lo largo de los bordes del continente y cerca de las montañas con hielo azul. Desafortunadamente, no solo importa el hielo azul. La temperatura y la velocidad del flujo de hielo también son fundamentales. Por ejemplo, si el hielo fluye demasiado rápido, los meteoritos son arrastrados antes de que puedan acumularse. Así que, si quieres encontrar un meteorito, tienes que esperar condiciones muy precisas. La temperatura de la superficie debe mantenerse por debajo de los 9 grados bajo cero casi todo el tiempo. De lo contrario, los meteoritos se hunden. Puedes comenzar con la región de Allen Hills. Sí, allí fue donde se descubrió a nuestro amigo ALH. Esta zona es una especie de mina de oro para meteoritos, con más de 1000 hallazgos. Pero hay lugares aún más prometedores, como las montañas de Fimbulheimen, y nadie ha buscado allí aún. Podría ser el primero. En cualquier caso, con este nuevo mapa, los investigadores desarrollaron un índice de a dónde ir que clasifica los mejores lugares para buscar meteoritos, haciendo que las futuras excursiones sean mucho más específicas. Y con muchas regiones de hielo azul aún inexploradas, hay montones de meteoritos esperando ser descubiertos. Entonces, ¿qué estás esperando? Científicos descubrieron algo parecido a la Atlántida cerca de Australia. Hubo un continente entero que ahora está bajo el agua. Esto es lo que le sucedió. Hace unos 70,000 años, durante la última edad de hielo, existía una enorme masa de tierra llamada Saúl.
Estaba ubicada en el suroeste del Océano Pacífico. Este antiguo supercontinente conectaba lo que hoy conocemos como Australia, Nueva Guinea, Tasmania y las Islas Aru en una sola y gigantesca extensión de tierra. Imagina unas exuberantes selvas tropicales rodeadas de hermosas montañas. Las más altas de Saúl estaban en las tierras altas de Nueva Guinea, con picos que alcanzaban más de 3.900 metros. Este hermoso lugar era el hogar de una variedad de animales únicos, la mayoría de los cuales eran criaturas con bolsa. Pero en aquel entonces no se trataba solo de koalas y canguros. Saúl estaba lleno de diferentes tipos de herbívoros, excavadores, carroñeros y depredadores. Era el hogar de un enorme diprotodón, un poderoso cazador tilacoleo y una aterradora megalania, una criatura mucho más grande que cualquier lagarto vivo hoy en día. Era un lugar único porque el resto del mundo estaba lleno de animales placentarios en ese momento, como lobos, elefantes y humanos. En Saúl, los únicos mamíferos normales eran los murciélagos y los roedores. Pero no todas sus partes eran iguales. Las regiones de Timor, Arafura y Carpentaria estaban cubiertas por sabanas calientes y bosques secos. Se parecía un poco a la Australia moderna, desiertos de aire caliente con matorrales, estepas y bosques templados a lo largo de la costa este. En aquella época la gente migraba por todo el mundo. Realizaron un viaje increíble desde el sudeste asiático hasta Saúl y llegaron por primera vez hace entre 60 y 45 mil años. Principalmente viajaban a pie y cruzaban el mar usando balsas de bambú y barcos simples. Vinieron de una antigua masa continental llamada Sunda, que incluía partes del sudeste asiático. Viajaron a través de una serie de islas conocidas como Wallacea y eventualmente se dispersaron por Saúl. Y no fue un viaje pequeño, Saúl era enorme, alrededor de 10,6 millones de kilómetros cuadrados. Eso es más grande que los Estados Unidos o Canadá. Se extendía desde el Ecuador hasta la parte sur de Nueva Zelanda. Entonces llegaron a lo que ahora es Australia y se convirtieron en los primeros habitantes del lugar. Los científicos piensan que Saúl tenía una población de 500,000. Hemos descubierto pinturas rupestres que datan de hace unos 40.000 años. Es una escena de caza que representa un anua o búfalo en miniatura, frente a figuras de humanos y animales. Los investigadores están tratando de entender cómo estos primeros pobladores se desplazaron a través de Saúl y dónde podríamos encontrar evidencia arqueológica de su viaje. Para ello, crearon un modelo de evolución del paisaje. La simulación mostró cómo Saúl cambió entre hace 75.000 y 35.000 años. Mostró posibles rutas de migración y sitios arqueológicos. Es probable que los humanos viajaran a lo largo de las costas y ríos. Pero, ¿cómo se sumergió Saúl frente a la costa de Australia, similar a la mítica Atlántida? Durante la última edad de hielo, gran parte del agua de la Tierra estaba encerrada en enormes capas de hielo y glaciares. Los niveles del mar eran mucho más bajos que los actuales. Después de eso, las temperaturas globales aumentaron, las capas de hielo se derritieron y los niveles del mar subieron, inundando los puentes terrestres que una vez conectaban diferentes partes de Saúl. Hace unos 8.000 años, Nueva Guinea se separó de Australia continental, y luego hace alrededor de 6.000 años Tasmania hizo lo mismo. Todavía podemos explorar las partes submarinas de Saúl gracias a la nueva tecnología. Los buzos exploran y recolectan muestras directamente del fondo del océano. Los drones submarinos pueden ir a lugares que son demasiado profundos o peligrosos para que los humanos los exploren. Y con el mapeo por sonar, los científicos usan ondas sonoras para crear mapas del fondo oceánico. Es como usar un eco para ver lo que hay bajo el agua. Las ondas sonoras rebotan en el lecho marino y regresan, ayudándonos a crear una imagen de cómo se ve. Bajo el agua, los arqueólogos han encontrado herramientas de piedra y otros artefactos. También descubrieron fósiles de animales como el diprotodón y el tilacoleo. Al estudiar el terreno submarino de Saúl, aprendieron sobre los ríos antiguos, lagos y costas que existieron durante la Edad de Hielo. Pero Saúl no es el único continente submarino.
no es la única joya oculta del sudeste asiático. Toma a Sondalandia, un lugar compuesto por Sumatra, Java, Borneo y algunas otras islas. Este lugar era increíblemente grande durante la Edad de Hielo, pero ahora está casi completamente bajo el agua. Casi, pero no del todo. Las partes sobre el océano están llenas de vida. Si te gustan los pájaros, visita este lugar. Alberga casi una quinta parte de las especies de aves del mundo. Puedes ver aves coloridas como el águila halcón de Java y el estornino de Bali entre los frondosos bosques. También es el hogar de una cuarta parte de las especies de peces de la tierra. Las aguas de Sondalandia son un paraíso para la vida marina, incluso para los animales más exóticos como las arowanas asiáticas. También es un tesoro de flores, ahí es donde puedes encontrar la Rafflesia y el Tintan Arum, las flores más grandes del mundo. Esto lo hace muy similar a Zenlandia. Zenlandia es una porción de tierra larga y estrecha, aproximadamente la mitad del tamaño de Australia. Se separó de la Antártida hace unos 100 millones de años. Al igual que Sondalandia, no está completamente bajo el agua. El 7% de él se mantuvo por encima del nivel del mar. Esta pequeña parte que sobresale es lo que ahora llamamos Nueva Zelanda, junto con la isla Stewart y algunas islas más pequeñas. Estos pedazos de Zenlandia son exuberantes y cálidos. Están llenos de volcanes, cordilleras, hermosos géiseres naturales y fuentes termales. Los habitantes locales, los maoríes, utilizan estas aguas termales para cocinar. Colocan maíz, huevos y verduras en cestas y las sumergen directamente en las aguas termales. A veces cocinan la comida en un horno de pozo usando piedras calentadas. Otro mundo oculto es conocido como Argolandia. Esta misteriosa masa continental fue una vez parte de Australia, cuando los dinosaurios se paseaban por allí. Volvió locos a los científicos durante décadas. Sabían que existía porque dejó una gran extensión en el antiguo lecho marino, la llanura abisal de Argo. Hace unos 155 millones de años se desprendió de Australia diciendo adiós. El continente derivó hacia el norte y cuando llegó al sudeste asiático simplemente desapareció. Los científicos no tenían idea a dónde se fue, pero hace poco finalmente encontraron sus restos. Resulta que las partes inferiores de la pobre Argolandia comenzaron a hundirse en la fosa de Sunda, un aterrador pozo oceánico muy profundo. La corteza terrestre se hundió en el manto. Mientras tanto, las partes superiores de Argolandia fueron empujadas hacia arriba y agarraron las rocas más jóvenes en tierra firme. Debido a esto, Argolandia se fragmentó en un conjunto de piezas más pequeñas. Estas formaron partes de Borneo, Java, Celebes y otras regiones. Los restos están enterrados bajo Indonesia y Birmania. Imagina una masa terrestre colosal del tamaño de Groenlandia, la Gran Adria. Su viaje comenzó hace unos 240 millones de años cuando se separó del supercontinente Gondwana. Comenzó a moverse hacia el norte y después de 100 millones de años disfrutando de los mares cálidos, de repente chocó contra Europa y se hizo pedazos. La mayoría de estos fragmentos se hundieron en el manto terrestre, pero algunos se desprendieron y se convirtieron en parte de cadenas montañosas como los Alpes. Hoy en día, los vestigios de Gran Adria están dispersos en más de 30 países, desde España hasta Irán, por eso son tan difíciles de encontrar. Seychelles también fue parte de Gondwana. Sí, estas idílicas islas se encuentran sobre el antiguo continente. Sabemos mucho al respecto debido a sus fascinantes afloramientos de granito. Hace 100 años, Alfred Wegener descubrió la deriva continental, pero nadie le creyó. Estos afloramientos de granito lo ayudaron a demostrar que no estaba loco y que las placas tectónicas realmente se estaban moviendo. Las Seychelles se separaron de la India y Madagascar y con el tiempo se convirtieron en un solitario triste en el Océano Índico. Esto probablemente ocurrió debido a unos volcanes muy activos en los trams del Deccan. Pero ahora, las islas albergan especies únicas tanto en tierra como en los arrecifes de coral cercanos.
Mauritia se separó de la India después de la extinción de los dinosaurios. A lo largo de su viaje se alargó en una forma de cinta y también se rompió en pedazos. Ahora está dispersa bajo el Océano Índico. Los científicos encontraron esta tierra perdida al estudiar pequeños cristales antiguos llamados circones. Estos son como cápsulas del tiempo. Tienen entre 660 millones y 2.000 millones de años de antigüedad. Eso es incluso más antiguo que la propia Mauricio. Estos cristales sugerían que hay otra Atlántida en algún lugar cercano, pues resulta que hay continentes ocultos en todo el mundo y tal vez descubramos más en el futuro. En 1952, un avión de la Fuerza Aérea llamado 124 Globemaster II se estrelló contra una gran montaña mientras volaba de Washington a Alaska. Lamentablemente, las 52 personas que iban a bordo no sobrevivieron. El mal clima de la época dificultó la búsqueda del lugar del accidente e incluso después, todos los intentos por localizarlo fracasaron. Sin embargo, en el 2012, una tripulación de un helicóptero que realizaba una misión de entrenamiento avistó los restos del avión estrellado en un glaciar llamado Colony Glacier, en Alaska. Comenzaron a buscar más piezas y confirmaron que, en efecto, se trataba del avión desaparecido. Desde entonces, durante aproximadamente una década, cada verano diferentes grupos militares han estado ayudando en una operación llamada Glaciar Colony. Han logrado identificar a 40 de las 52 personas que perdieron la vida en el accidente. Los soldados que participan en esta tarea toman muy en serio su promesa de nunca abandonar a un camarada caído. Creen que es su deber traer de vuelta a aquellos que no pudieron regresar por sus propios medios. Otro descubrimiento proviene de los Alpes. En 1991, algunos excursionistas que estaban explorando los pintorescos Alpes tropezaron con un cuerpo humano. Estaba medio congelado en el hielo en la cima de un paso de montaña entre Italia y Austria. Al principio, la policía local pensó que podría ser un accidente de montañismo, pero en unas pocas semanas, arqueólogos comenzaron a afirmar que este hombre podría haber vivido hace más de 5.000 años. Al final, le dieron al hombre congelado el apodo de Ötzi. Fue nombrado así por el valle cercano de Ötztal. Se ha vuelto bastante famoso como la momia de hielo más antigua registrada. El estado congelado de Ötzi puede que no sea tan único como pensábamos, y ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Los arqueólogos tienen otra teoría. Al principio, todos estaban convencidos de que Ötzi marcaba el inicio de un periodo más frío porque había quedado congelado en el hielo sin interrupciones desde que había perdido la vida. Sin embargo, en las últimas décadas, los glaciares y las placas de hielo en todo el mundo se han estado derritiendo como helado en un día caluroso de verano. No solo Ötzi, sino otros antiguos vestigios como cuerpos, equipos de caza, excremento de caballo e incluso antiguos esquíes comenzaron a aparecer. Así que, los arqueólogos dicen que existen sitios similares. Han encontrado bastantes, y todos encajan perfectamente en este creciente campo de la arqueología glaciar. Parece que a medida que el mundo se calienta, revelará aún más secretos antiguos procedentes del profundo congelamiento. William Taylor y Nick Jarman estaban explorando las nevadas laderas de las montañas Altai en Mongolia. De pronto, encontraron un antiguo tesoro escondido en el hielo. Dentro de él, hallaron un bien conservado eje de flecha de 3.000 años de antigüedad adornado con marcas de ocre. Estaba en perfectas condiciones, algo raro para objetos orgánicos de esa antigüedad.
También encontraron otros artículos, como una punta de flecha de bronce con trozos de tendón de animal aún adjuntos. Todas estas reliquias habían permanecido intactas durante cientos de años, ya que habían estado encerradas en el hielo. En Mongolia, las crecientes temperaturas han derretido parches de hielo que permanecieron congelados durante siglos. Descubrimientos similares se han realizado en Yukón, Estados Unidos, Italia, Siberia y Noruega. Se han identificado miles de sitios. Sin embargo, los científicos están compitiendo contra el tiempo para documentar y preservar estos artefactos antes de que se pierdan para siempre. El estudio de estos artefactos desafía la definición de estos entornos como territorios salvajes y muestra cómo los indígenas coexistieron con la naturaleza allí. A veces, las personas también encuentran objetos sencillos, tan sencillos como una sandalia. Esta, descubierta en uno de los pasos montañosos del centro de Noruega, indica que las personas utilizaban esta ruta aproximadamente hace 1700 años. Esto sugiere que había menos nieve y hielo en esa área en aquel entonces. La sandalia, que data de alrededor del 300 antes de la Era Común, se parece a las sandalias romanas de esa época. De nuevo, en Noruega, unos cazadores encontraron una espada de hierro en lo alto de una montaña, a más de 1600 metros sobre el nivel del mar. No hay ninguna tumba cercana, y es desconcertante por qué alguien tendría una espada en un lugar tan remoto. Los arqueólogos especulan que el dueño podría haberse perdido. Entonces, en 2011, comenzaron a aparecer objetos inusuales que se asemejan a ondas gigantes a medida que se derretía el hielo. La datación por radiocarbono sugiere que este objeto en particular fue creado alrededor del 400 a.C. Mide más de 1 metro de largo y tiene cortes de cuchillo. Esto desconcertó a los arqueólogos hasta que un miembro del equipo los reconoció como tang, o alicates, utilizados para asegurar cargas en trineos al transportar heno o hojas para alimento de animales. La gente de la zona usaba trineos de heno con alicates hasta la década de 1950, cuando los tractores se volvieron más comunes. Ahora, volvamos miles de años atrás en el tiempo. Podemos hacerlo fácilmente al observar este mamut lanudo. Esta criatura luce un poco como un juguete apreciado pero desgastado. El antiguo gigante, cuyo apogeo fue hace 39,000 años, es el mamut mejor conservado que se ha encontrado. Incluso su característico pelaje enmarañado está sorprendentemente bien preservado, habiendo estado atrapado en hielo glaciar hasta su reciente descubrimiento en Siberia. Este notable animal está entrando en escena en Yokohama, Japón. Los científicos están realizando pruebas que podrían traer de vuelta a la vida a esta especie extinta. Cuando se toparon con esta hembra de mamut, descubrieron un tesoro oculto, una muestra de su sangre preservada bajo el hielo. Por lo tanto, creen que esta antigua sangre podría ser la clave para resucitar al mamut. También encontraron tejido muscular bien conservado. Tenía entre 50 y 60 años cuando halló su gélido destino. El descubrimiento de sangre de mamut ha reavivado los debates sobre la ética de resucitar a criaturas extintas como en Parque Jurásico. Su ambicioso plan es implantar un óvulo en un elefante vivo para un embarazo de 22 meses, con la esperanza de que al menos una célula viva de mamut pueda sobrevivir. ¡Súbete! ¡Nos vamos a los Alpes franceses! Estamos en un lugar no muy lejos de donde un avión de Air India se estrelló trágicamente hace 46 años. Nos acompaña un diligente rescatista de montaña y su vecino. Fueron a esta área después de que un grupo de turistas notó algo extraño en un glaciar. Era una bolsa. La embajada de la India en París se enteró
y estaba totalmente dispuesta a obtener esa bolsa. Lo que la hace bastante interesante es que tenía escrito correo diplomático y Ministerio de Asuntos Exteriores. El vuelo de Air India estaba en camino de Mumbai a Nueva York cuando se desplomó en enero de 1966. Arrastró consigo a las 117 personas a bordo. ¿Adivina qué más estaba en el bolso además del correo diplomático empapado? Tenía una pila de viejos periódicos indios. Por lo tanto, junto a estos, también encontraron pedazos de la cabina del avión, un zapato solitario y un montón de cables. Verdaderos tesoros inesperados en esa montaña. Durante el verano del 2013, los científicos se toparon con un mensaje dejado por un geólogo llamado Walker, quien lo había colocado allí 54 años antes. Ese fungió en cierta manera como el último testamento del hombre. Falleció justo un mes después de esconder la botella en las rocas de la isla. El contenido del mensaje fue bastante asombroso. En 1959, Walker había medido la distancia desde esas mismas piedras hasta el borde del glaciar, y resultó ser de apenas 51 metros. Para el 2013, esa distancia había aumentado a 122 metros. Los investigadores están convencidos de que este marcado contraste entre las dos mediciones subraya las consecuencias del calentamiento global en curso. Imagina el hielo derretido en las montañas de Noruega como una máquina del tiempo que revela un tesoro oculto. Casi 800 artefactos vikingos, guardados durante más de 1000 años, han sido descubiertos. Nos ofrecen un vistazo a las bulliciosas redes comerciales de la era vikinga y el papel crucial de los pasos de montaña en este antiguo comercio. Entre los hallazgos se encuentran zapatos de cuero, cómodas manoplas de lana, túnicas elegantes, puntas de flecha con plumas, herraduras, bastones y utensilios de cocina del kit del chef vikingo. Incluso hay souvenirs de caballos de carga vikingos. Estos artefactos nos proporcionan una visión de los antiguos hábitos de viaje y las épocas de mayor afluencia cuando esos caminos estaban llenos de actividad y nos dan una idea de las vidas de los aventureros. Bueno, ahí estás. El sol está abrasador. Tienes sed. Todo lo que puedes pensar es en agua y en huesos antiguos bajo tus pies. Estás deambulando por el Sahara, el desierto cálido más grande de la Tierra. En este momento, estás cruzando una extensión de arena llamada Valle de las Ballenas. Y en toda esta área de 194 kilómetros cuadrados, los fósiles cubren el suelo tan densamente que no puedes evitar pisarlos. El paleontólogo Hesham Salam dice que es una imagen habitual en este lugar. Los huesos sobresalen directamente de los acantilados, como si te invitaran a que los examines. Puedes ver costillas esparcidas por todas partes. ¡Mira estas vértebras! ¡Son gigantescas! La criatura a la que pertenecieron debió medir 20 metros de largo. Los fósiles muestran que el animal tenía un cuerpo hidrodinámico como el de una ballena actual, pero aún conservaba características como patas traseras y pies. Para los científicos, esto significa algo muy emocionante. Podrían haber descubierto un esqueleto intacto de una ballena prehistórica. Era un animal que vivía en esta zona cuando Egipto estaba bajo el agua. Verás, hoy en día, el Valle de las Ballenas es el cementerio de ballenas antiguas más grande del mundo. Probablemente te estés preguntando qué están haciendo los animales marinos en un desierto a más de 160 kilómetros de la costa más cercana. Bueno, hace millones de años, este terreno estaba en el fondo de un enorme océano llamado el Mar de Tetis, que se extendía desde Europa hasta India. Cuando los niveles del mar bajaron, el océano dejó atrás un lecho marino cubierto de fósiles. Y ahora, los fósiles de algunas de las primeras ballenas conocidas descansan aquí, lo que ofrece a los investigadores una visión de cómo pudieron evolucionar las gigantescas ballenas oceánicas actuales. Los fósiles son sumamente detallados, incluso con parte del contenido estomacal todavía intacto.
Los científicos también han encontrado fósiles de antiguos tiburones, cocodrilos y tortugas que ayudan a reconstruir cómo lucía este mundo marino hace millones de años. Los primeros huesos de ballena fueron descubiertos en 1902, pero no fue hasta la década de 1980 cuando realmente se comenzó a explorar el área, recién cuando el acceso a esta zona mejoró. Lamentablemente, algunos fósiles fueron llevados por coleccionistas antes de que el sitio se convirtiera en un área protegida. La mayoría de los fósiles se encuentran justo bajo la superficie, revelados por la erosión. El Valle de las Ballenas nos ofrece una asombrosa visión de millones de años de vida marina costera antigua. Pero sigamos adelante. Los fósiles de antiguos cetáceos no son el único descubrimiento que vas a hacer hoy. Durante más de 150 años, los científicos han estado desconcertados por una extraña criatura que vivió hace millones de años. Pero ahora, gracias a unos increíbles fósiles encontrados en Marruecos, finalmente lo han descifrado. Míralos. Estas criaturas se llaman bla bla bla. No, estoy bromeando. Son los estilóforos. Parecían una armadura aplastada con un largo brazo sobresaliente. Los investigadores descubrieron estas criaturas en 2014 y quedaron asombrados. Los fósiles databan de hace unos 478 millones de años. Encontraron alrededor de 450 especímenes y, para su sorpresa, algunos incluso tenían tejidos blandos preservados, algo muy raro. Antes de esto, solo conocían a los estilóforos por sus partes duras. Originalmente, los científicos pensaban que esas criaturas eran los antiguos equinodermos, animales como los erizos de mar y las estrellas de mar. Pero nuevos descubrimientos prueban que tenían un cuerpo central y un brazo alimentador similar al de las estrellas de mar modernas, completo con un sistema vascular acuático que les ayudaba a moverse y a alimentarse. Este hallazgo pone fin a un largo debate sobre dónde encajan los estilóforos en el árbol genealógico de los animales. Ahora sabemos que están relacionados con los equinodermos, pero son algo diferentes porque no tienen la típica simetría de 5 radios. ¡Oh! ¡Ven aquí y mira este fósil gigante! Fue encontrado en el Sahara y les brindó a los científicos nuevas perspectivas sobre el Spinosaurus, el dinosaurio carnívoro más grande que conocemos. Estos restos de 95 millones de años también confirman que fue el primer dinosaurio nadador conocido. El Spinosaurus tenía pies planos, parecidos a remos, y orificios nasales en la parte superior de la cabeza similares a los de un cocodrilo, lo que era perfecto para permanecer bajo el agua. Era un dinosaurio bastante extraño con un cuello largo, tronco, cola y una vela de 2 metros en la espalda. Así que debió pasar mucho tiempo en el agua. Con más de 15 metros de largo, el Spinosaurus podría haber sido incluso más grande que el T-Rex. Los primeros restos de Spinosaurus se descubrieron hace unos 100 años en Egipto. Pero este nuevo fósil, hallado en Marruecos, ayudó a los científicos a reconstruirlo por primera vez. Los investigadores prestaron atención a las extremidades traseras más cortas y a las garras anchas de la criatura, características que indican adaptaciones para la vida en el agua. Su hocico y sus huesos densos también sugieren que era un nadador, mientras que su vela con púas probablemente atraía a posibles parejas. Hola, guapa, ¿vienes por aquí a menudo? Y aquí hay otro descubrimiento asombroso hecho en Túnez: los restos del Maquimosaurus rex. Hasta ahora, se cree que es el cocodrilo más grande conocido. Este antiguo cocodrilo medía unos 10 metros de largo y pesaba alrededor de 3.000 kilogramos. Era un depredador superior hace unos 130 millones de años y su cráneo medía más de 1,5 metros de largo. Este hallazgo es muy importante porque demuestra que estos cocodrilos permanecieron más tiempo del que pensábamos. Antes de esto, los científicos creían que habían desaparecido durante un evento de extinción menor entre los periodos Jurásico y Cretácico. Bien, regresemos al hecho de que el Sahara estuvo alguna vez bajo el agua y que algunas de las criaturas marinas más grandes de todos los tiempos vivieron allí. Un estudio publicado en el Bulletin of the American Museum of Natural History habla sobre un cuerpo de agua antiguo llamado Estrecho Transsahariano, que existió entre 100 y 50 millones de años atrás y que cubría partes del África Occidental. Los científicos pasaron 2 décadas tratando de recrear este mundo submarino prehistórico.
descubrieron que era cálido y poco profundo, hogar de criaturas bastante aterradoras, incluyendo bagres de 1,5 metros y serpientes marinas de 12 metros de largo. ¡Ay! La vía marítima estuvo aislada de los océanos más grandes durante largos periodos, lo cual pudo haber ayudado a que estos depredadores crecieran más, ya que los recursos siempre estaban disponibles. Es un caso clásico de evolución en acción, que lleva a lo que los científicos llaman gigantismo en entornos aislados. Pero toda esa agua no desapareció sin dejar rastro. Bajo las arenas del Sahara, los científicos han descubierto un enorme lago antiguo, al que llamaron un megalago. Tiene sentido. Este lago se formó hace unos 250.000 años cuando el río Nilo inundó el este del Sahara. En su mayor tamaño, este lago cubría más de 100.000 kilómetros cuadrados. También han encontrado evidencia de un lago más pequeño, a 150 kilómetros al oeste del Nilo, a un nivel ligeramente inferior y que cubre 50.000 kilómetros cuadrados. Todo esto se suma a la creciente evidencia de que, en su momento, el norte de África tenía muchos lagos que podrían haber creado rutas de migración y que ayudaron a los primeros humanos a desplazarse por el continente. Ahora, en el Sahara, puedes encontrar no solo fósiles de animales extraños. En mayo de 2020, se descubrieron algunas rocas raras con cristales verdosos en una región arenosa del desierto del Sahara, en el sur de Argelia. Cuando los científicos las examinaron, descubrieron que estas rocas no eran de la Tierra. En realidad, eran fragmentos de un meteorito llamado Erkchech 002. Este meteorito es súper antiguo. Es la roca volcánica más vieja que se haya encontrado jamás. Se fundió hace eras en el ardiente corazón de un protoplaneta antiguo que ya no existe. Los investigadores han publicado recientemente un estudio en Nature Communications y revelaron que han analizado isótopos de plomo y uranio en el Erkchech 002 y han determinado que tiene más de 4.500 millones de años. Otro descubrimiento interesante realizado en el Sahara es bastante inesperado. Hace unos años, los científicos encontraron lo que creen que son los colores más antiguos del mundo, y son de un rosa brillante. Estos pigmentos se desenterraron de rocas que tienen alrededor de 1.100 millones de años en el desierto del Sahara. Los colores provenían de organismos microscópicos, ya que los animales no existían en ese entonces. El descubrimiento fue realizado por un estudiante de doctorado que trituró las rocas antiguas y analizó los pigmentos. Estos pigmentos rosados son en realidad clorofila antigua de organismos fotosintéticos que vivieron en un océano que ya no existe. Los investigadores ahora están seguros de que este hallazgo podría ayudar a explicar por qué criaturas más grandes y complejas aparecieron mucho después en la historia de la Tierra. Antes de que se descubrieran estos colores, los científicos no sabían qué faltaba en la cadena alimentaria que retrasaba la evolución de animales más grandes. Ahora entienden que diminutas cianobacterias estaban en la base de esa cadena. Al parecer, este hallazgo no consiste solo en encontrar algo antiguo y rosado. Los científicos creen que es un avance significativo para comprender la historia de la vida en la Tierra. Ocurrió hace 66 millones de años. Un gigantesco asteroide chocó contra la Tierra y trajo consigo caos y devastación. Las consecuencias trágicas de la espantosa colisión llevaron a la extinción de los dinosaurios. Sí, estoy hablando del asteroide Chicxulub, que dejó un cráter enorme en México y cambió la vida en la Tierra para siempre. Y ahora resulta que no fue la única roca cósmica que golpeó nuestro planeta en ese tiempo. Los científicos acaban de confirmar que hubo otro asteroide. Esta segunda roca espacial no era tan grande como Chicxulub, pero aún así fue significativa. Se estrelló en el océano frente a la costa de África Occidental y dejó detrás el cráter Nadir. Y déjame decirte, no fue una pequeña salpicadura. El impacto fue tan poderoso que desencadenó un tsunami completo. Tenía más de 800 metros de altura, casi tan alto como el Burj Khalifa, la estructura más alta construida por el ser humano en el mundo. Pero, ¿cómo llegamos a la conclusión de que hubo un segundo impacto? Un investigador, Austin Nicholson, de la Universidad Heriot-Watt, identificó el cráter Nadir en 2022.
El Dr. Nicholson estaba analizando unas exploraciones de alta tecnología del fondo oceánico cuando advirtió una enorme depresión de 9 kilómetros de ancho bajo 300 metros de agua. Pensó que podría ser un cráter formado por el impacto de un asteroide, pero en aquel momento, la evidencia que tenía no era concluyente. Y ahora, los científicos han confirmado que es una realidad. Un segundo asteroide impactó la Tierra durante la época de la extinción de los dinosaurios. Bien, veamos cómo descubrieron todo esto. Para empezar, había unas imágenes sísmicas en 3D de súper alta resolución que permitieron a los investigadores remover capas del fondo oceánico y obtener una visión clarísima del cráter. Fue como pasar de un viejo ultrasonido borroso a los escaneos en 3D donde puedes ver cada pequeño detalle. Los hallazgos confirmaron que el cráter fue dejado por un asteroide entre 450 y 500 metros de ancho. Y no solo creó un agujero en el suelo. El impacto fue tan intenso que produjo un pico central, formó crestas ascendentes alrededor del cráter e incluso dejó una zona de daño que se extendía por miles de kilómetros. Utilizando esas imágenes súper detalladas, los científicos han logrado reconstruir lo que sucedió justo después de que el asteroide impactara la superficie de nuestro planeta. Primero, chocó contra el océano y formó un cráter inicial en forma de cuenco. A medida que las ondas de choque se expandieron, el lecho marino se sacudió tan violentamente que provocó deslizamientos de tierra. Y los sedimentos blandos que rodeaban el cráter colapsaron hacia adentro y crearon así un notable borde. Como ya sabes, el impacto también desencadenó un tsunami, y fue tan poderoso que sus olas no solo se dirigieron hacia afuera, sino que en realidad se devolvieron hacia el cráter y dejaron enormes cicatrices en el fondo del océano. Y no fue nada más que una gran ola. No, fue toda una serie de olas, una cadena de tsunamis que arrasaba con todo a su paso. Este segundo impacto de asteroide es un gran acontecimiento para los científicos. Es una oportunidad rara de estudiar un cráter de impacto marino con un detalle tan increíble. Solo hay unos 20 cráteres marinos confirmados en el mundo, y ninguno de ellos ha sido captado con este nivel de precisión antes. Además, estos datos permiten a los científicos probar nuevas ideas sobre cómo se forman los cráteres en el agua. A diferencia de los cráteres en tierra, los cráteres marinos están ocultos bajo capas de sedimentos, lo que hace que sean difíciles de estudiar. Pero con esta nueva imagen 3D, podemos observar el cráter en todas sus capas, como cortar un pastel para ver qué hay dentro. El Dr. Nicholson y su equipo sueñan con perforar el cráter y recuperar muestras desde lo profundo del suelo oceánico. Esto les permitiría medir la presión del impacto y averiguar qué sucedió en los minutos, horas y días posteriores a la colisión. Por supuesto, el asteroide Chicxulub sigue siendo la estrella del espectáculo cuando se trata de la extinción de los dinosaurios. Este viajero espacial era gigantesco, con un tamaño de entre 10 y 14 kilómetros de ancho. Golpeó la Tierra en un ángulo devastador y lanzó roca vaporizada y gas a la atmósfera. Provocó un invierno de impacto que duró 15 años, porque todo eso bloqueó el sol y sumió a la Tierra en la oscuridad. Probablemente, lo más fascinante es que algunos expertos piensan que el asteroide Nadir podría haber sido un fragmento que se desprendió de Chicxulub antes de impactar en la Tierra. Aún es solo una teoría, pero de ser cierta, podría significar que la Tierra recibió un doble impacto desde el espacio. Bien, viajemos en el tiempo al año 1908 en Siberia. Mira a tu alrededor. No ves más que árboles y ríos. Y de repente, un objeto enorme de unos 45 a 90 metros de diámetro atraviesa la atmósfera terrestre. ¿Es un cometa? ¿Un asteroide? Los científicos no están seguros. Lo que sí saben con certeza es que este intruso explotó en el cielo sobre Tunguska y provocó una de las explosiones más potentes registradas en la historia. Destruyó por completo el bosque debajo y derribó 80 millones de árboles en un área de alrededor de 2.200 kilómetros cuadrados, más que ciudades como Los Ángeles o Nueva York. Los árboles fueron aplastados y sus troncos quedaron desprovistos de ramas. También quedaron dispuestos en un extraño patrón radial alrededor del epicentro.
Pero ¿qué habría pasado si esta explosión hubiera ocurrido sobre una ciudad? Cada edificio habría sido destruido y se habrían perdido incontables vidas. Por suerte, este desastre ocurrió en una parte súper remota de Siberia. Sin embargo, lo más inquietante es que cuando los científicos finalmente llegaron a la zona años después, no encontraron ningún cráter de impacto. No es de extrañar que esto haya provocado aún más misterio. La explicación más lógica es que cuando el objeto apareció en el cielo, probablemente a unos 5 a 10 kilómetros sobre el suelo, explotó antes de poder impactar. Y aún así, no impidió que la explosión arrasara con todo un bosque. Avancemos rápidamente hasta 2013 y veamos otro suceso asombroso, esta vez sobre una zona mucho más poblada, la ciudad de Chelyabinsk. Era una mañana habitual de febrero cuando un asteroide de aproximadamente 18 metros de diámetro entró en la atmósfera terrestre, iluminando el cielo. Se movía a una velocidad impresionante de alrededor de 70.000 kilómetros por hora. Estalló en el aire, a unos 30 kilómetros sobre la ciudad. Fue una vista horrenda, pero el asteroide se desintegró lo suficientemente alto en la atmósfera sin tocar el suelo. Si hubiera impactado, la ciudad habría estado en grandes problemas. Porque aunque no hubo un impacto directo, la explosión aún creó una onda de choque que atravesó la atmósfera y golpeó el suelo con suficiente fuerza como para romper ventanas por todos lados. La explosión dañó alrededor de 7.200 edificios, pero, afortunadamente, no hubo muertes directas. Aún así, fue un gran llamado de atención. Esto no fue solo un acontecimiento lejano como el de Tunguska. Este asteroide explotó sobre una región moderna y poblada, y el daño fue muy real. La buena noticia: los científicos están mejorando a la hora de detectar tales objetos antes de que se acerquen demasiado. Las agencias espaciales de todo el mundo, como la NASA, están rastreando objetos cercanos a la Tierra para determinar cuáles podrían representar un riesgo. Pero, como podemos ver en estos dos sucesos, a veces las rocas espaciales aún pueden sorprendernos. Y aunque las probabilidades de un impacto mayor son bajas, las consecuencias podrían ser catastróficas. En este momento, hay un asteroide al que la NASA le está prestando atención. Se llama Bennu y tiene casi el mismo tamaño que el Nadir. Bennu se considera uno de los objetos más peligrosos en órbita cercana a la Tierra. Según la NASA, hay una pequeña posibilidad de que impacte la Tierra entre los años 2178 y 2290. Y la fecha de mayor riesgo es el 24 de septiembre de 2182. Pero no te asustes todavía. Las probabilidades de impacto son solo de 1 en 2700. Aún así, es un recordatorio de que la Tierra siempre está en la línea de fuego cósmica. Pregunta: ¿crees que la Atlántida podría ser real? Sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. La leyenda comenzó con Platón en la antigua Grecia. Era la historia de una civilización que se formó y prosperó antes que la nuestra. Se supone que la sociedad de la Atlántida era altamente tecnológica y muy parecida a la de los mayas, pero según la leyenda, debido a la codicia, los atlantes fueron castigados con una inundación que destruyó y sumergió sus ciudades. Diferentes teorías intentan encontrar la ubicación de la Atlántida. Algunos dicen que estaba en el mar Mediterráneo, otros que está debajo del Triángulo de las Bermudas, pero como nos ha demostrado la ciencia, la Atlántida podría ser solo una invención humana. Hoy descubrirás varias ciudades submarinas asombrosas de las que quizá nunca has oído hablar. Existieron realmente y no son un mito. Te llevaremos de excursión a la ciudad submarina de Baia, que se encuentra en la costa de Italia. Conocida como Las Vegas del Imperio Romano, Baia era una ciudad turística. La élite romana viajaba allí para divertirse. Imagina un spa al aire libre. Esa era Baia. Puedes visitar la ciudad sumergida haciendo submarinismo y acercarte a esas magníficas esculturas romanas perfectamente conservadas. Una verdadera maravilla submarina. A través de botes con fondo de cristal puedes ver templos y edificios. Este museo cubierto de musgo es el Ninfeo de Claudio. A su izquierda verás una colección de estatuas griegas clásicas.
Nadando por la vía herculeana, llegarás a Villa de Protiro. Las villas son casas de estilo italiano y aquí puedes admirar sus pisos de mármol. Observa los patrones en blanco y negro y las asombrosas formas que crean. Después llegarás a Portus Julius. ¿Puedes observar las estructuras de las paredes que se derrumbaron en el fondo del lecho marino? Verás columnas bien conservadas y pisos de piedra caliza. Contempla las ruinas de los baños termales de Lacus. Los mosaicos multicolores son algo grandioso. Verás mosaicos naranja, azules y verdes si te acercas lo suficiente. En la Villa Pila de Pisoni hay 25 pilares romanos bien conservados. Observa los arcos, los frescos cercanos y la magnitud de este tesoro bien guardado. La ciudad estaba ubicada sobre unas chimeneas volcánicas, por lo que había aguas termales disponibles. La gente iba allí para pasar un excelente rato, y cuando digo gente me refiero a algunas de las grandes figuras romanas que aprendimos en la escuela: Nerón, Cicerón, Julio César. Pero alrededor del siglo VIII la ciudad fue saqueada y la lujosa villa fue abandonada. Lentamente el nivel del agua subió y la ciudad comenzó a hundirse. Bien, estás de vacaciones en la costa de Grecia, a 4 horas de Atenas, en un lugar de la península del Peloponeso, Pavlopetri. Sacas el polvo de tu snorkel y haces una inmersión libre en un día soleado. En algún momento comienzas a notar patrones en el fondo del mar. 4 metros debajo de la superficie, el contorno de ciertos objetos familiares comienza a aparecer, uno por uno. A medida que continúas buceando, lo que parece ser el contorno de una ciudad entera emerge ante tus ojos. Te preguntas cómo es posible que el agua se haya apoderado de toda la ciudad. Las rocas están perfectamente alineadas en lo que parece ser la base de un edificio. Nicholas Fleming, un oceanógrafo británico que estaba en Grecia, fue quien descubrió Pavlopetri. Estaba estudiando artefactos del fondo marino y su equipo encontró un sitio lleno de ollas, recipientes y herramientas. Una piedra de molino, por ejemplo, es una herramienta que se usa para moler granos y convertirlos en harina. También se encontraron ánforas que indican que este asentamiento se remonta a la Edad del Bronce, hace 5.500 años, cuando la gente comenzó a vivir en ciudades. Se cree que el sitio estuvo activo durante más de 2.400 años. Pavlopetri es la ciudad sumergida más antigua encontrada hasta ahora. Y es impresionante que no se trate de un simple pueblo. Era una ciudad portuaria vibrante con edificios de piedra, un mercado, calles e incluso plazas. Continuemos nuestra exploración y encontremos secretos en otras ciudades submarinas. Ahora estás buceando frente a la costa de las islas Ryukyu. Estas aguas del Pacífico están lejos de ser tranquilas. Hay una fuerte corriente que te empuja hacia las profundidades del mar. De repente ves una estructura enorme gracias a la luz del sol que llega hasta el fondo. Al principio parecen las ruinas de Machu Picchu, ubicadas en Perú. A medida que te acercas, descubres sus formas. Una estructura en forma de pirámide, arcos, escaleras. Tiene el aspecto de un palacio o de un castillo. ¿Podría ser un signo de actividad humana? Lo que acabas de ver se conoce hoy como el monumento Yonaguni, o también como el Atlantis de Japón. Todo el monumento tiene aproximadamente el tamaño de 5 campos de fútbol y la altura de un edificio de 5 pisos. Su característica más sorprendente son sus amplias terrazas, que albergarían grandes reuniones multitudinarias. Exploradores y científicos creen que Yonaguni se remonta a hace 10.000 años. Pero aún se debate si se trata de una estructura hecha por el hombre o de una formación natural. Para el principal geólogo marino de Japón, el profesor Masaki Kimura, Yonaguni es la evidencia de una civilización perdida. Kimura se ha sumergido para explorar las ruinas más de 100 veces en los últimos 10 años. Según él, el sitio tiene signos claros de actividad humana. La piscina triangular, ubicada en la superficie del monumento, tiene una forma cóncava que recuerda a las fuentes de agua de la región. Y también hay una tortuga gigante tallada en el lado este de la estructura. Y según Kimura, las tortugas tienen un significado cultural importante. Se han recuperado varias herramientas de piedra del sitio. Su edad estimada es de 10.000 años. Sin embargo, no todos los científicos están convencidos. Para muchos, Yonaguni es el resultado de miles de años de erosión. El hecho de que el monumento esté compuesto por una roca maciza lo lleva a creer que no está hecho por el hombre. Los bordes definidos y las superficies planas se asemejan a una formación natural de Irlanda del Norte conocida como Calzada del Gigante. Una serie de columnas de basalto entrelazadas parecen las ruinas de un palacio, pero son el resultado de la actividad volcánica. Bueno, quédate para ver más descubrimientos submarinos.
La siguiente parada de nuestro viaje es una de las ciudades submarinas más famosas de la actualidad que se ha convertido en un parque arqueológico submarino. Port Royal, ubicada en Jamaica, existe hoy solo debajo de la superficie, pero en 1692 era una de las ciudades más ricas del hemisferio occidental. Port Royal era el centro del Imperio Británico en ese momento y una importante ciudad comercial que atraía a gente de todas partes. También fue el hogar de los piratas del Caribe de la vida real. En la mañana del 7 de junio de 1692, la gente de Port Royal encontró un destino diferente del que probablemente esperaba. Los bares y restaurantes resplandecientes de vida amanecieron temblando. Por causa de un terremoto estimado en 7,5 en la escala de Richter, la gente saltó de la cama. Un sobreviviente relató cómo vio que la tierra se abría y se tragaba a todo el pueblo. Lo que dijo podría ser cierto, ya que la ciudad se construyó principalmente sobre la arena. El suelo absorbió edificios, carreteras y a todos los que estaban arriba. Algunos géiseres entraron en erupción y finalmente olas tan grandes como edificios de 10 pisos de altura azotaron la ciudad. Cerca de 3 hectáreas desaparecieron bajo el agua y sorprendentemente la mayoría de sus restos del siglo XVII se encuentran en buenas condiciones bajo 12 metros de agua. En las ruinas los arqueólogos han encontrado tabernas, almacenes, cocinas y edificios recreativos. También se puede ver una gran estatua de un león, un puente sumergido y muchos arcos pintorescos. ¿Te apetece un viaje a la India? Justo en las afueras de la costa hay otra maravilla sumergida. Un sitio conocido como la ciudad perdida de Cambay se encuentra en el golfo del mismo nombre. Permaneció oculta hasta 2001, cuando el Instituto Nacional de Tecnología Oceánica realizó una evaluación rutinaria del agua. Con la tecnología de sonar, que envía una onda de sonido al fondo del mar, encontraron algo muy por debajo de la superficie. Las imágenes mostraban formas geométricas bien definidas distribuidas a lo largo de un tramo de 8 kilómetros. Los restos encontrados datan de hace más de 9.500 años, lo que significa que esta civilización se perdió alrededor del final de la Edad de Hielo. Los escombros recuperados del sitio incluían material de construcción, cerámica, cuentas, esculturas e incluso huesos. Los científicos discuten si estos artefactos son del sitio, pero si realmente lo son, entonces la ciudad perdida de Cambay sería la civilización más antigua del mundo.